Hola, nosotros somos Mariana Martá y Daniela Villamil y les vamos a explicar acerca del desarrollo de nuestro trabajo final para esta materia. Como requerimiento para esta actividad fue necesario descargar el programa Atlas T. Lo que hace este es ayudarnos a organizar toda la información que colectamos como investigadores, y en este caso pues para la investigación cualitativa que realizamos. En esta ocasión vamos a hablarles, pues, o vamos a utilizar el proyecto de la zona de confort, una actividad que realizamos para la clase, pero pues vamos a enseñar más o menos cómo llegamos a esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear un nuevo proyecto. Aquí le vamos a dar un nombre, pero pues como lo tenemos, pues, bueno, pues un simple ejemplo. Eh, Después lo que vamos a hacer es agregar un nuevo documento, pero ya Como, aquí. como ya tenemos pues nuestro documento hecho, entonces nos dirigimos a Add Documents, luego Add Files y ahí ya buscamos en nuestro escritorio el documento. En este caso pues el de nosotros fue este que ya lo teníamos hecho y por consiguiente le damos a abrir. Bueno, ya teniendo el documento abierto en el programa, lo que hacemos es empezar pues a realizar los pasos. ¿Qué pasos hay? Tres, antes de nada, que es crear una cita, a esa cita codificarla o darle un código y a este código sacarle un memo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Empezamos a leer y tenemos aquí el primer párrafo. Entonces vamos a seleccionar esa parte que nos parece relevante o importante. Le damos clic derecho y le damos Create Free Quotation. Entonces, bueno, ahí vamos a crear la cita. La cita es esta que nos va a aparecer aquí, que es la que estoy señalando con el mouse. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un código que es una palabra como clave de esta cita que acabamos de hacer. Clic derecho, Coding, Open Coding. Y lo que vamos a hacer aquí es escribir la palabra. Un ejemplo. Podemos crear cualquier cantidad de códigos que queramos. Lo que tenemos que hacer es darle Create. Listo, entonces aquí creamos los códigos nos van a aparecer aquí en esta ventana en la parte izquierda de la pantalla y lo que vamos a hacer es arrastrar este código a donde tenemos nuestra cita. Entonces aquí lo arrastramos y ven que aparece apadrinar en la cita que teníamos. Y finalmente vamos a crear el memo, entonces le damos clic a memo, entonces aquí le vamos a dar create free memo y vamos a nombrar este memo. Entonces, bueno, ahí lo creamos y lo que vamos a hacer es escribir como esto que nos quedó de esta pequeña cita, algo importante, interesante o relevante que saquemos de aquí. Le damos guardar y el memo instantáneamente nos va a aparecer igualmente en la parte izquierda, pues desplegamos la ventana memo y lo que vamos a hacer es igualmente desplazar el memo o arrastrarlo hacia donde tenemos la cita. Como vemos acá apareció el memo nuevamente. Entonces eso es lo que vamos a hacer con todo el texto y con todos los documentos que tenemos. Para esta actividad fueron requeridos 5 textos. Entonces el primero que usamos fue el que realizó mi compañera de su actividad de la zona de confort. Lo que hicimos fue, bueno, leer todo el documento y crear las citas correspondientes y sacar las palabras importantes. Entonces, un ejemplo. En el segundo párrafo, una de las citas que sacamos es que acá se encontraban niños pobres, abandonados, que niños que fueron violentados. Entonces lo que vamos a sacar es una cita y a esto le codificamos como los niños faltos pues de afecto, que es lo que nos recuerda qué tipo de personas son las que se encuentran en este lugar. Y tenemos el memo lugar encontrado. Si le damos clic podemos ver qué dice. Entonces vemos que dice cómo se accede a un lugar que no cumple con los estándares de zona de confort, niños que han sido abandonados por situaciones realmente duras y extremas. Así realizamos lo mismo pues con todos los párrafos. Pues como pueden ver a la parte derecha, eh, hicimos lo mismo con todos los párrafos. De hecho, a algunos les sacamos más de una cita porque eran cosas que nos parecían pues importantes. Y luego procedimos al segundo documento. El segundo documento es un video que encontramos en YouTube del Hogar Veracruz y lo que hicimos fue relacionar las mismas citas que habíamos sacado en el documento pasado, así como los memos y los códigos, y los pusimos también en el video. Lo que tuvimos que hacer para subir este video fue darle home, entonces luego le damos otra vez Add Documents, Add File, y aquí vamos a encontrar el video lo tuvimos que descargar previamente pues de YouTube. Ahí le dimos a abrir y el mismo procedimiento. Acá donde estamos viendo que está el mouse, el cursor,
uno selecciona como ese fragmento del video que le parece interesante, que vendría siendo como la cita, le damos clic derecho y le damos coding, entonces ahí va a aparecer la cita. Luego de esto, pues vamos a también arrastrar, pues en caso tal de que nosotros ya teníamos nuestras citas en el documento pasado, entonces lo que hicimos fue relacionar todo. Como ven, uno lo que va haciendo es igualmente arrastrar hasta la cita para poder pues relacionarlo todo. Como tercer documento, encontramos una foto de hogares para niños sin recursos. Lo que hicimos fue relacionarlo. ¿Por qué? Porque pues este no es el único hogar para niños que existe, entonces quisimos como ver qué otro tipo de hogares habían y en qué se relacionaban. Aparte, bueno, este documento se relaciona con el nuestro, ya que este hogar al que nosotras fuimos es un hogar que funciona sin ánimo de lucro. Entonces también es importante saber cómo funcionan, cómo se sostienen, qué es lo que pasa dentro de ellos, bueno, etcétera. Entonces volvimos y relacionamos los códigos que teníamos, así lo que íbamos a hacer era triangular la información. Entonces, por ejemplo, hablaba de que los niños, bueno, en estos hogares sin recursos era necesario darles una educación. Como lo vimos en el documento de la experiencia, también recibían una educación. Entonces, inmediatamente se citó el documento, se seleccionó, como normalmente lo hemos hecho, clic derecho, Create Free Quotation, se creó la cita y se arrastraron las palabras claves, como ya lo hemos mostrado anteriormente, y los memes. Eso lo que hicimos fue relacionar pues la información que ya teníamos con este tercer documento. Fue encontrar como las características que habían en común para poder relacionarlos, como con las citas que ya existían. Luego encontramos este documento donde vemos a unas niñas bailando. ¿Qué pasa? Estas chicas también pertenecen a un hogar. ¿Y qué hacen estos hogares? Lo que hacen es, mediante la experiencia, mediante el arte, mediante la cultura, ayudarlos a expresar para sacar precisamente así como todas esas emociones negativas que tienen, todos esos vacíos que hay, llenarlos como mediante el arte, que es algo que ya está totalmente certificado. Otra cosa que vimos aquí es la parte como de la religión, de la cultura y ese amor a Dios más que nada que profesan. Entonces vemos en el fondo la Virgen. Bueno, entonces, bueno, abrimos otra vez el documento y otra vez empezamos a relacionarlo. ¿Cómo lo hacemos? Esta es una foto del hogar pues, al que fuimos. Entonces, se selecciona por lo menos este espacio con el clic normal, con el cursor, igual que siempre, el mismo procedimiento, clic derecho y se crea la cuota, que son las que aparecen acá. Entonces ven que si seleccionamos esto, sale ahí la selección que habíamos hecho, o esta parte que pues da las características que estaba nombrando mi compañera, con sus respectivos códigos y con sus respectivos memos. Entonces por lo menos acá le vamos a dar clic a formación en esta cita y que decía, la educación del lugar gira en torno a Dios. De esta forma se forman niños sin resentimientos y se educan con felicidad, donde se ven vías de escape por medio del arte, la cultura, el cuidado del medio ambiente y la religión en cuanto al amor pues que se le debe tener a Dios. Si ven, esta cita la sacamos, este memo lo sacamos desde el primer documento, pero esta es la forma en la que lo relacionamos, como viendo niñas danzando, que es donde vemos lo de la cultura, bueno, todo lo que les había comentado como en un principio. Luego tenemos este otro documento que habla como de, bueno, niños y niñas del Colegio Veracruz cuando hicieron una visita al Ministerio de Interior como para reforzar todo acerca de los conocimientos de sus derechos humanos. Entonces, lo que nos habla este documento era lo mismo, o sea, hablaba de esa educación que también tiene que darle a los niños, cómo los iba a crecer a ellos como personas, algo que deba ser un conocimiento extra o diferente a lo que se les enseña en los hogares. También obviamente esto estuvo pues controlado por la Dirección de Asuntos Indígenas y Minorías junto a la Dirección de los Asuntos de las Comunidades Negras, etc. Entonces, en el documento principal, por decirlo así, vimos que el hogar también tiene un grupo de profesionales que está a cargo de los niños. Esos grupos de profesionales están relacionados directamente con la infancia. Entonces, ¿qué pasó? Al ver que están estas entidades reguladoras, o directamente las relacionamos con ese profesionalismo que tienen que ver que tienen que tener esas personas encargadas,
que manejan los niños. Entonces volvimos a relacionar los códigos y los memos que habíamos hecho que aparecen acá. Obviamente subrayando pues las partes que nos hacían importantes con el mismo proceso que ya explicamos anteriormente. Entonces acá podemos ver en la parte derecha pues las cuotas que hicimos. Estas son las citas, estas son las palabras claves y los memos. Entonces, bueno, listo. Ya al terminar de triangular toda la información que sigue. Este es como el primer paso, pero aparte de esto, este programa nos ofrece otras oportunidades de desarrollo, por decirlo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver al trabajo inicial, que es este. Luego vamos a generar una nube de palabras. Nos dirigimos acá a documentos, desplegamos la pantalla, documentos, y nos va a botar esta pantalla. Aquí nos va a salir la lista de documentos que nosotros ya habíamos subido pues al programa. Y le vamos a dar workflow. Exacto, seleccionamos el documento pues que requerimos, entonces digamos este. Entonces acá donde dice workflow, seleccionamos y ¿qué va a hacer? Nos va a botar las palabras. Entonces acá ¿qué podemos sacar? Un resumen o palabras sintetizadas acerca de lo que trataba. Entonces, de niños y niñas que recibían. Igual, perdón, interrumpo a mi compañera, aquí también vemos que cada vez que el cursor toca una palabra, nos dice la cantidad de veces que ha sido repetida la palabra en el texto. ¿A qué nos ayuda esto? A ver qué tan relevante es la palabra. Una palabra que se repite una vez es muy diferente su relevancia o su importancia a la que se repite cientos de veces. Igual también esto lo codifica o lo muestra por tamaño. Así vemos en el centro las palabras más repetidas, que en este caso son niños y niñas, y realmente pues obviamente es muy relevante ya que son los protagonistas de la historia. Y ya hacia los alrededores vamos viendo palabras pues de menor importancia. Entonces, por lo menos acá que podemos deducir que son niños y niñas que en sus hogares tienen situaciones difíciles, que tienen pues como confrontaciones sociales, que sus hogares no están en forma, que este hogar vive de las donaciones, bueno, etcétera. O sea, esto lo que nos va a ayudar es como a sacar, pues sí, como ese resumen, esa forma sintetizada de toda la información que tenemos. Bueno, por consiguiente, entonces volvemos acá a Home, otra vez documentos, y bueno, volvemos y elegimos el trabajo del cual sacamos la nube de palabras. Pero ¿qué queremos ahora? Una tabla de Excel donde nos muestre todas las palabras que tiene el documento y las veces que se repite. Entonces no espichamos ya workflow, sino frequencies, y acá, al espichar acá, al oprimir, perdón, nos va a botar esta tabla de Excel, que pues se demora un poco, pero pues acá ya la teníamos. Entonces, ¿qué nos va a botar? Acá tenemos todas las palabras que tiene el documento, y acá el total pues de repetidas, de las veces que se repetidas, entonces, que son repetidas. Entonces, niños abandonados, las acciones, acontecimientos que serán afectados, personas antisociales, que los niños se pueden apadrinar, etc. Este documento obviamente hay que limpiarlo porque hay muchas palabras que a nosotros no nos dicen nada, por ejemplo los conectores, el, y, te o algo así. Entonces, por ejemplo, lo seleccionamos con el cursor, digamos que a mí esta palabra no me sirve, aunque igual ya filtramos pues toda la información, pero digamos que esta palabra no nos sirve. Seleccionamos, clic derecho, eliminar, le decimos eliminar toda la fila. Y ahí pues ya nos la va eliminando y pues nos va a filtrar las palabras que no nos sirven. Entonces bueno, esta nos va a botar la totalidad de palabras que en verdad pues nos funcionan, de las cuales nosotros tenemos 271 palabras. Entonces estas ya son las palabras definitivas pues que vamos a dejar en el documento. Entonces bueno, volvemos al programa. Ahora, ¿qué tenemos acá? Ya. Bueno, sí, ya. Bueno, qué pena. Volviendo al tema, otra herramienta que tiene este programa es hacer como un mapa conceptual, por decirlo así. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros nos guiamos de un video que nos mandó el profesor, que es este que está acá, por si lo quieren buscar, así lo pueden encontrar.
entonces pues acá lo dicen también de una forma muy fácil. Entonces nosotros tenemos, digamos, este código que se llama, lo titulamos como control. Le damos clic derecho y le damos Opening Network Editor. Entonces lo abrimos ahí y nos va a salir esto. Claramente nosotras pues ya tenemos el de nosotras que pues ya realizamos. Pero bueno, acá nos va a abrir esta es la palabra, pues la palabra clave, por decirlo El así. código que El código, habíamos sacado. exactamente. Entonces voy a cerrarlo para que miren pues el que ya está hecho, que pues fue el que nosotras ya hicimos. Entonces este. Entonces acá pues ya está, vamos a alejar un poquito para que lo puedan ver. Exacto. Es este. Como pueden ver, las palabras que están en color son los códigos que ya habíamos realizado. ¿Qué hace uno? Le da uno clic al código, inmediatamente va a aparecer un puntito naranja. Uno le da, lo va a arrastrar hacia donde cree que se encuentra la relación. Y bueno, aquí lo que va a hacer es conectar. Si conectamos un código con un código, nos va a dar ciertas opciones. Lo que pasa es que en este caso pues no salen por lo que Ya ya están nosotras ya la habíamos relacionados. hecho. Pero entonces, como pueden ver, acá dice is associated with o is part of, entonces, o is a. Entonces, lo que uno hace es entender y conectar esta forma y explicar el por qué están conectados o cuál es esa relación que hay. Entonces, por lo menos en este caso, vemos que interacción está asociado con niños cerrados. ¿Por qué está asociado? Porque las niñas cuestionaban mucho en la parte de la interacción y esto es una reacción qué pasa cuando pues un niño es cerrado. Entonces, bueno, lo que hacemos también es unir los memos que ya habían sido creados a esto y el cómo se relacionan esos memos con cada código que habíamos sacado, así como también los memos se pueden relacionar entre sí. Entonces, por lo menos aquí vemos que dice que no se entendieron ciertos comportamientos y esto está continuado porque las niñas no eran muy abiertas. O sea, ¿qué es lo que quiere decir acá? Que ese hecho de que estas chicas fueran un poco cerradas hacían a mi compañera que vivió la experiencia no entender ese comportamiento. Pero entonces vamos viendo las relaciones que hay y entonces vemos el por qué esos comportamientos que fue lo que ella fue descubriendo. Entonces, que las niñas habían pasado por crisis de autolesión. Entonces, bueno, como que uno empieza a entender qué es lo que está pasando y contextualizar todo. Entonces, esto es lo que nos ayuda este diagrama. Igualmente, la herramienta nos da la opción de organizarlo porque claramente cuando pusimos todos los códigos y todos los memos salieron un poco desorganizados, uno empieza a unir y hacer las conexiones, pero se volvió un desorden total en la pantalla y lo que hace uno. Bueno, antes de continuar, para que nos salgan estas pantallas, que son las que están detrás de estos, por decirlo así, porque cuando nosotros eh, trasladamos acá la palabra, o sea, la palabra clave, para que nos salga la continuidad, tenemos que hacerle clic derecho y le damos Import Neighbors y le damos Import Common Neighbors. Cuando nosotros le damos esto, ahí sí nos sale la conexión pues de la palabra, lo que trae detrás, o sea, el memo. Esta es la palabra clave y este es el memo. Y así pues ya nos van a salir los memos de cada palabra clave para ya nosotras empezar a conectar. Luego ya como decía mi compañera, nosotros podemos, otra parte importante es que a esto le podemos cambiar el color por estética o porque simplemente es mucho más fácil para nosotros reconocerlo. Entonces, por ejemplo, oprimimos acá este código, esta palabra clave. Yo digo, uy, quiero que sea azul o roja. Entonces le cambio acá el color. Y inmediatamente no la volvió roja. Nosotros pues en este caso la quisimos verde, pues para hacer la interacción de colores. Nosotros acá entendemos que los colores son los códigos, pero pues también se puede usar para asociar los códigos que están relacionados por tonalidad, bueno, en fin. Y finalmente lo que le damos es darle layout y lo que hace esto es organizarnos el mapa conceptual para que pueda ser comprendido. Entonces, por lo menos la vamos a cambiar a circular. Entonces, vemos cómo automáticamente la aplicación pues nos ordena el mapa en cuanto al comando que le dimos. Aquí lo vamos a poner en radial. Y pues así vemos. Nosotros escogimos el ortogonal porque es el que más como que lo hace ver o nos hace entenderlo de mejor manera. Entonces, pero pues eso depende de cada quien y el proyecto de cada uno. Y pues finalmente esto es la última, el último requerimiento que teníamos en nuestro trabajo, realizar este mapa para pues comprender y ya tener de manera organizada todo lo que pasó en esta actividad de salir de nuestra zona de confort.
Como ven, tenemos el diagrama de las 9 palabras, los 5 documentos con sus respectivas cuotas y memos, el documento en Excel y ya, esto fue lo que teníamos como requerimiento. De verdad creemos que es una herramienta muy útil porque, como nos explicaba el profesor en clase, el hecho de nosotros sacar ciertos o extraer ciertas palabras, ciertos códigos o como él nos dijo, utilizó la palabra como mamarrachos, que uno hace al lado de los documentos, nos hace comprenderlos de mejor manera y es un estudio que está ya comprobado. Entonces, este programa es una herramienta que realmente nos facilita el hecho de realizar esos mamarrachos y tener como sintetizada toda la información que uno tiene, porque como ven es demasiada información, pero aquí ya llegamos a un simple diagrama que nos sintetiza todo eso. Entonces, de verdad, para nosotros fue muy agradable descubrirla, entenderla, porque para realizar todo el proceso tuvimos de verdad que entenderla, cacharrear aquí, mover aquí y allá, pero la recomendamos para todos aquellos que pues que necesiten interpretar ciertos documentos, organizar información y pues nos gustó en verdad muchísimo. Entonces, bueno, pues espero que les haya servido pues como este último videoblog que nosotros estamos haciendo y pues muchas gracias por su tiempo.